Proverbios 6:16. Estamos llevando a cabo un tema o una enseñanza, un estudio bíblico bajo el tema una vida agradable al Señor. Amén. Una vida agradable al Señor. Proverbios 6, verso 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Amén. Ya hemos avanzado, sé que algunos están quizás esta noche por primera vez en la iglesia, o quizás hace 8 días, hace 15 días no pudieron venir a las primeras enseñanzas de este tema. Estamos mirando acerca de cómo desarrollar una vida agradable, una vida placentera, una vida que glorifique a Dios, una vida diferente al estilo de vida que este mundo, que el sistema mundano pecaminoso nos ofrece vivir. Amén. ¿Por qué? Porque estamos, dice la Biblia, en medio de una generación que es maligna y pecadora, pero que en medio de esa generación debemos resplandecer como luminares en este mundo. Amén. Hay una tarea, hay un oficio de parte del Señor, hay una gran comisión de parte de Dios, y es que podamos marcar la diferencia en este mundo, en su barrio, en su conjunto, en su casa, en la empresa, en la calle, donde quiera que estemos. Debemos sentar precedentes como cristianos, como hijos de Dios, como lo hicieron los profetas, como lo hicieron algunos de los reyes, como lo hicieron los apóstoles, pero sobre todo como lo hizo el Señor Jesucristo. Amén. Un hombre que fue diferente, un hombre que dejó huella, un hombre que marcó la diferencia y partió la historia del ser humano en dos: un antes y un después. Gloria a Dios. Entonces, ya hemos avanzado. Hace 8 días estuvimos mirando que para vivir una vida agradable delante del Señor, lo primero que debemos saber es qué es lo que a Él le desagrada. Amén. Porque yo no puedo agradar a Dios y al mismo tiempo desagradarlo. Lo primero que hay que quitar de nuestras vidas, que debemos entender, es qué le desagrada a Dios, qué no le gusta a Dios, qué no le glorifica a Dios. Amén. Para que podamos a partir de ahí serle agradables, alegrar su corazón. Amén. Complacer a nuestro Dios. Cuando Jesús comenzó a vivir esos pasos de fe, de obediencia, para dejarnos un ejemplo a seguir, dice que el cielo se abrió cuando Él se hizo bautizar y se escuchó una voz que dijo: ese es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, o en quien se complace mi alma. Amén. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Amén. Pero ¿en cuántos de nosotros Dios se complace verdaderamente? Amén. ¿En cuántos de nosotros Dios nos está mirando? La Biblia dice: los ojos del Señor atalayan de día y de noche sobre los moradores de la tierra. Amén. Todos los días, todas las noches, el Señor está mirando nuestro proceder. El Señor está mirando nuestro actuar, nuestro testimonio, nuestra manera de ser, de hablar, de reaccionar. Amén. Y es ahí donde sabemos si estamos dando gloria a Dios, si estamos haciendo sentir el corazón de Dios alegre, o quizás lo estamos haciendo doler. Amén. El llamado es
para que cada uno de una manera personal, de una manera real, podamos decidir, voy a agradar a Dios con mi vida, amén, con mi estilo de vida, viviendo conforme Él lo ha establecido en su palabra. Y avanzamos acerca de que el texto dice, 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. Usa 2 palabras muy fuertes, aborrecer. Es rechazar, despreciar, repugnar o aún tener por enemigo. Amén. Y segunda palabra, y dice, y aún 7 abomina su alma. Abominar es rechazar algo por considerarlo desagradable o perjudicial. Y la lista que continúa es algo que Dios considera en su eterna sabiduría, en su soberanía, algo muy desagradable y muy peligroso para nuestras vidas. Amén. Y avanzamos, al menos creo que fue en 3. Primero miramos los ojos altivos, que es orgullo, arrogancia, altivez. Y lo estudiamos en Ezequiel 28, 14 al 17, ya lo miramos. Amén. ¿Dónde comenzó la altivez? En el corazón de Lucero. Amén. En el corazón de Luzbel. Allá comenzó la altivez y miramos cómo debemos, si quizás usted o yo, aún como cristianos, somos casados, bautizados y servimos, hacemos 1000 cosas, pero si todavía abre esos ojotes así cuando le dicen feo, o si todavía no se le puede llamar la atención, o si todavía no se le puede corregir, obvio, con amor, con respeto, porque se le dice algo y se transforma, entonces debe de tener cuidado, porque puede tener una estrategia del enemigo que le puede hacer daño. Lo segundo que dice, la lengua mentirosa. Y fue algo muy fuerte porque leímos Juan 8:44 y Efesios 4:25, pero especialmente Juan 8:44, ese texto es bien fuerte, ¿sí? Porque Jesús dijo, vosotros, no ustedes, sino le dijo a los judíos que estaba ministrando, dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Él ha sido homicida desde el principio. Cuando habla mentira, de él mismo habla, porque es mentiroso y padre de todos los mentirosos. Amén. Así es de que aprendimos a partir de la enseñanza, no más mentiras, ni por quedar bien, ni por ganar más, ni por nada, porque el que dice mentiras se hace hijo del enemigo. Según el pastor José, no, según la Biblia, según el Señor Jesucristo. Y tercero, miramos, creo que ahí quedamos, las manos derramadoras de sangre inocente. Amén. Éxodo 20:13 dice, no matarás. Amén. Juan 8:44 dice que Satanás es homicida. Amén. San Juan capítulo 10, verso 10 dice que el ladrón vino ¿para qué? Matar, robar y destruir. Amén. Y estuvimos mirando acerca del que comete este pecado. Según la Biblia, 1 Corintios 3:17, destruye el templo de Dios, porque el cuerpo del ser humano, Dios lo escogió como su morada. Amén. Y se mete en problemas. Dice, y el que destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Amén. Segundo, dice que provoca la ira de Dios, Salmo 55:23. Trae maldición en Génesis 4:10 al 11, cuando Caín se levantó y mató a Abel, y el Señor le dijo, ahora la maldición vendrá sobre ti siempre. Amén. Y provoca consecuencias eternas. Apocalipsis 21:8 dice que los incrédulos, los mentirosos, los homicidas, los borrachos, los adúlteros no entrarán al reino de Dios, sino que tendrán su parte en el lago de fuego, que es la muerte segunda. Amén. Ahí quedamos. Entonces vamos a continuar, porque dice el verso 18, el corazón que maquina pensamientos inicuos.
¿Cuántos tienen un corazón? Dice, es que yo también tengo mi corazoncito. Pero ¿cómo lo tiene? ¿Cómo o cuál es el estado de tu corazón? Recuerda que el corazón es un trono donde se sienta Dios, Jesucristo, o donde se sienta Satanás. Amén. Es un trono, es una silla, y en esta silla no nos podemos sentar los dos, no cabemos. Amén. O se sienta el uno o se sienta el otro. O gobierna el uno o gobierna el otro. Dice que algo que Dios aborrece y abomina es el corazón que maquina pensamientos inicuos, pecado, que construye pecado. Proverbios 6:18. Amén. Que construye, a todos en algún momento nos ha pasado. Que en algún momento de nuestra vida nos ponemos como a pensar y a maquinar, y al rato como que decimos, cierto que soy cristiano, ¿verdad que yo me congrego? Santo Dios, esta noche me toca predicar. Amén. Y dice, wow, ¿qué pasó con ese pensamiento inicuo, pecaminoso, dañino, maldadoso? El corazón perverso. Pero estamos mirando cuál es la raíz de todo esto. Amén. Y usted se va a dar cuenta que la raíz de todo pecado y de estos 7 situaciones que le desagradan a Dios y que abominan delante de Dios es Satanás. Amén. El corazón que maquina. En el corazón, el Señor dijo, en el corazón se fabrican los pensamientos, los sentimientos. Y Él dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Algunos dicen, ay, qué pena, pastor, es que se me salió. Y yo le digo, sí, se le salió porque tiene el corazón lleno de eso. Amén. El que dice groserías, el que golpea, el que dice chismes, el que maltrata. Amén. El que desea siempre pecar es porque su corazón está dañado. Tiene un corazón, como lo llama la Biblia, ahorita lo vamos a ver, perverso. El que maquina y dice, uy, el hermano está estrenando esas zapatillas. ¿Quién sabe qué será lo que está haciendo? Porque es raro que siempre viene estrenando y comienza a maquinar. Sí, y se pasa y dice, le voy a poner cuidado, le voy a poner la lupa. Uy, está estrenando ahora celular. ¿Quién sabe en qué maldad estará? Y comienza a maquinar. Y se le olvida que está hablando de un siervo del Señor, de un hijo de Dios. ¿Cuántos tenemos hijos? Amén. ¿A cuántos les encanta, les encanta que hablen mal de sus hijos? Levante la mano. Amén. Aunque nuestros hijos se equivocan, como nosotros nos equivocamos, pero a ningún padre o madre de familia le gusta o le ministra que hablen mal de sus hijos. Así también al Señor, al Dios Todopoderoso, Él no admite que usted esté hablando mal de la hermana o del hermano. Pero eso, ¿cuándo se da? Cuando doy lugar en mi corazón. Amén. A la perversidad, a la iniquidad, a la maldad. Vamos a leer un texto que está en Isaías 14:13. Por favor. Profeta Isaías, capítulo 14, verso 13. Dice, está hablando, si quiere lea desde el 12 para entender un poquito más el contexto. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Escucha el verso 13. Tú que decías, ¿dónde? ¿Dónde hablaba primero? Todo lo que usted y yo resultamos haciendo es porque está en el corazón. Así es de que nunca vaya a decir, no, fue que el diablo me engañó, es que fue culpa de la vecina, es que lo que pasa es que yo no sé, de un momento a otro la mano se me levantó y se me extendió y por eso le dañé el ojito a mi esposa. Pero no sé qué pasó, eso fue el diablo. ¿Cuál diablo? Mire lo que dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas
de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mire dónde nace la maldad. Amén. La Biblia lo llama el corazón perverso, el corazón dañado, el corazón que maquina. Acá no lo había hecho todavía Lucero, que es el mismo Luzbel, Luzbella, o ahora Diablo o Satanás. Es el mismo personaje del cual está hablando Isaías 14. Pero ya lo estaba meditando acá. ¿A cuántos Dios en su misericordia nos ha evitado efectuar muchas cosas que habíamos pensado acá? ¿Cuántos sinceros hay en esta noche? Amén. A veces nos inventamos unas películas. Amén. A veces nos inventamos y es que cuando llegue mi esposo le voy a decir hasta, mejor dicho, ya no dice misa sino culto, le voy a decir hasta culto. Y es que y el enemigo le da más. Y es como si estuviera bombeando. Más, y lo tiene que gritar, y lo tiene que desobedecer, y lo tiene. Y cuando llega, hermano, tiene esos rulos, esa hermana arriba. Y el hermanito llegó todo amoroso, con una florecita, con un chocolate. Nunca había traído eso. Y esa mujer está así porque estuvo maquinando aquí. Amén. Maquinando. ¿Sabe dónde comienzan los celos? Acá. Amén. Y muchas veces es tan terrible esa situación que se materializan. Amén. Job dijo en algún momento, lo que temía, eso me sobrevino. Amén. ¿Dónde lo temía? Acá. ¿Qué temía Job? Que un día se le murieran los hijos, las hijas, la mujer lo dejara, que perdiera todo el ganado, que quedara en bancarrota y que se le pudriera el cuerpo. Eso pensó, eso temía, eso maquinó, eso le sobrevino. Amén. El enemigo es astuto, ¿sí? En colocar o en lanzar al corazón de la hermana, del joven, del hermano, a ver qué puede pescar. Amén. Envía tristeza, amargura, ira, enojo, pecado, laxivia, a ver si de pronto hay algo. Y en alguna de esas quizás comienza a maquinar. Usted se merece esto, usted puede hacer esto, usted ya lleva tanto tiempo. Mire, Lucero llevaba quién sabe cuántos, allá no hay tiempo, en la eternidad, eso es eterno. Quién sabe cuánto llevaba de creado y de estarle sirviendo a Dios, pero en algún momento comenzó a maquinar en su corazón, decía en su corazón, en otras palabras, voy a subir al tercer cielo donde está Dios y le voy a dar golpe de estado. En pocas palabras. Amén. Voy a destronar a Dios y voy a ser semejante al Altísimo. Qué perversidad, qué maldad. ¿Dónde nació eso? En el corazón de este ser que, versículo más adelante, el verso 15 dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Amén. Cuidado con el que maquina en su corazón y luego ejecuta y luego lleva a cabo su maldad. Santiago, el libro de Santiago, lo habrá escuchado, lo habrá leído, que dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es seducido y atraído. Entonces la concupiscencia después da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Amén. Y se cumple el propósito del enemigo, que es matar, que es robar y que es destruir vidas, familias, hogares, ministerios, iglesias, economías. El corazón perverso quiere decir un corazón lleno de maldad. Satanás es experto en colocar, en lanzar maldad cuando se abre el corazón. Amén. Lea por favor capítulo 13 del Evangelio de San Juan. Capítulo 13, Nuevo Testamento, capítulo 13.
versículo 1 y 2. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, escucha bien, los amó hasta el fin. Gloria a Dios. Verso 2. Y cuando cenaban, pero esta frase subráyela, como el diablo ya había puesto, ¿dónde? ¿De quién? ¿Qué había colocado? Que lo entregase. ¿Quién colocó eso en el corazón de Judas? Caifás, Anás, los dos sacerdotes del tiempo. No. Dice la Biblia, y como el diablo. Ahora, agarrándonos de este fundamento, quiero hacerte una pregunta, no para condenarte, sino para enseñarte y quizás liberarte. ¿Qué ha puesto Satanás en estos días en tu corazón? ¿Qué ha puesto el enemigo en tu corazón? Contra tu cónyuge, contra tu familiar, contra la iglesia. Allá no lo quieren, allá no lo saludan. Ese pastor es orgulloso, ¿sí? Eso allá usted no tiene cabida. Y preciso hoy llegó y la ujier no estaba ahí y no lo saludaron. Y ahorita cuando se acaba el culto ninguno lo va a saludar. Entonces cuando vaya bajando las escaleras el enemigo le dice, ¿sí ven? No lo quieren, usted aquí no cabe. Y coloca cizaña en el corazón. Amén. Y se va, como nos enseñaban los abuelos. Tira la piedra, esconde la mano. Yo no fui. Y lo deja así. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Eso fue mi esposa. Eso es por culpa de mis hijos. Eso es por culpa del presidente. Eso es por culpa de la policía, porque no llegó a tiempo. Escúchame bien. A mí esa palabra me tiene mucho cuidado. Porque dice, y como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote que lo entregara. ¿Por qué colocó el enemigo eso en el corazón de Judas? Porque él le dio lugar. ¿Sabe? Los únicos dos que le pueden dar lugar al enemigo para hacernos daño es Dios, si Él lo quiere en su eterna sabiduría, y yo mismo. Nadie puede decidir por mi corazón. Nadie puede colocar en mi corazón algo que yo no quiera recibir. Amén. Ahora decimos, no, pero eso fue Judas. Judas era uno de los 12. Judas era uno de los escogidos. Judas conoció al Señor personalmente. Judas vio los milagros, señales y prodigios. Judas comió pan y pescado hasta aquí. Y aún así, el enemigo se inmoló y colocó en su corazón, vende al maestro, entrégalo por 30 monedas de plata. Amén. Si le pasó a ese hombre, ¿será que el enemigo dice, no, a los de Fe y Esperanza de Mosquera, yo no me meto con ellos? Ellos tienen un corazón muy limpio, muy bueno. Ellos oran de martes a viernes, de 7 a 8. No, yo no me meto con ellos. ¿Será que él dice así? La Biblia dice que David era un hombre que tenía un corazón conforme al de ¿quién? Pero también la Biblia dice por allá en 1 Samuel 30, o 28, 29, que David decía en su corazón, de todas maneras, me voy a morir. Saúl me está persiguiendo. Entonces dice, y David puso en su corazón irse a servirle a Aquis, el rey de Gad. ¡Wow! Amén. Permitió que el enemigo le colocara algo. Mire, a veces le dice, pégase un viajecito por el mundo, un fin de semana. Pégase un fin de. No hay problema. Después vuelve, eso el pastor es perdonador. El pastor no le dice nada, Alex. Y le coloca. Amén. Mire la vecina, ¿sí? Su mujer, es un ejemplo, no me vaya. Su mujer siempre lo regaña. Su mujer, mejor dicho. Y la vecina, mire cómo lo saluda. Mire la vecina cómo lo trata. Y comienza a ver, y se dice, oye, sí, esta mañana la vecina me saludó tan bien, me hizo ojitos. La mujer me sacó con la escoba en bombas. Y comienza a maquinar el corazón que maquina pensamientos inicuos. Amén. No le ha lanzado nunca el enemigo
Ese dardo de ¿qué pasaría si usted se apartara? ¿A cuánto les ha pasado? A mí me lo ha lanzado muchas veces. ¿Qué pasaría si usted dejara a su esposa? ¿Cómo le iría? ¿No le parece que le iría mejor? ¿Se quitaría una carga de encima? Pero inmediatamente el hombre que tiene la palabra o la mujer que tiene la palabra de Dios, y si no la tenía, que la está recibiendo, recuerda inmediatamente esta palabra y dice, wow, ese es el corazón que maquina pensamientos perversos. Lo reprendo en el nombre de Jesús. No lo acepto. Se va. ¿Cuántos dicen amén? Pero algunos se ponen a hablar ahí con el enemigo, como se puso la señora Eva. ¿Sí se acuerda de la señora Eva? Se puso a hablarle y se puso a contarle y a relacionarse y cómo terminó la situación. Amén. Por algo dice Proverbios 4:23. ¿Quién lo recuerda? De toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque en él está la vida, porque de él mana la vida. Y el enemigo lo que quiere es tu vida. Amén. Él sabe que si contamina nuestro corazón, contamina todo nuestro ser. Amén. Contamina todo nuestro ser. El corazón perverso. Léase también otro texto para tener un buen fundamento. Jeremías, capítulo 17 y versículo 9. Gloria a Dios. ¿Cuántos estamos aprendiendo? ¿Qué dice el Señor? Escuche, porque esta es una palabra que vino a Jeremías de parte de Dios. ¿Qué dice? Engañoso es él más que todas las cosas. ¿Y qué? Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. ¿Para qué? Para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, es perverso. Así es de que cuando el corazón se sienta triste y diga, nadie me quiere, todos me odian y vivo lejos. Ya, y este es el peor día y yo soy la peor persona. No reciba eso en su corazón. Amén. No lo reciba. Sus hijos son los peores, su hogar se va a destruir, su hogar se va a acabar. Hace algún tiempo, algunas veces le he contado a la iglesia que tuve un ataque muy fuerte hace años del enemigo cuando estaba comenzando a servir al Señor y me dio un ataque fuerte en el cuerpo y se me torció todo el cuerpo, los ojos, la nariz, la boca, la cara, los brazos, las piernas. Y en ese momento que estaba ahí, mi esposa estaba así impresionada, no sabía qué hacer. El enemigo me hablaba al corazón y me decía, maldito, así se va a quedar torcido. Su mujer va a ser para otros. Sus hijos van a tener otros papás. Y fue un momento de tormento y de ataque violento. Y se va a morir así de esa situación. Pero la dulce voz del Señor que siempre está con sus hijos, vino y me habló y me dijo, no temas, porque yo estoy contigo. No morirás, sino que vivirás, me servirás y contarás mis maravillas. Amén. ¿A quién está escuchando usted? ¿Qué le está susurrando el enemigo? No digo esto porque de pronto me contaron que alguien se va a ir de la iglesia. No, es que sé, conozco, no ignoro las artimañas del enemigo. Y sé que él le está susurrando a la gente, no vuelva. ¿Sí? Ya hay muchos en la alabanza, quédese quieto. Hay muchas iglesias, eso no se comprometa con ninguna. Amén, acabamos de llegar con mi hermano Alejandro y mi hermana Rosita que estaban dando el paso del matrimonio civil. Amén, todo el día estuvimos por allá, ¿cierto? Llegamos apenas al servicio, estábamos en Tabio, Cundinamarca. Amén. Y escuchaba cómo ellos me contaban, muchas veces intentaron casarse, ¿cierto? Pero no se podía, siempre un obstáculo. Pero cuando abrieron su corazón a Dios y Dios comenzó a hablarles, a disipularles, a ministrarles, entonces no hubo obstáculo, no hubo mundo, no hubo diablo, no hubo nada, sino que hoy ya dieron el paso de fe, de obediencia, y dentro de 20 días se va a hacer en la iglesia. ¡Aleluya!
Pero escúcheme, mientras Dios le susurró a estos, cásense, ámense, sigan adelante. A otros les está susurrando, divórciense. Es un ejemplo, no es una profecía. Déjela, no lo quiere. Mire cómo lo trata. Hay otras mejores. ¿A quién le vamos a creer? Amén. El hombre debe ser marido de una sola mujer. Eso dice el Señor. ¿Quiere que Dios le hable así bonito? Pues lea la Biblia. ¿Cuántos tienen Biblia? Lea la Biblia. Y usted se va a dar cuenta cómo Dios habla de bonito, de maravilloso. El enemigo le dice peque, desobedezca. Amén. No, pero eso es en otras iglesias, porque nosotros somos los santificados, pastor. Si se atrevió a susurrarle al mismo Señor Jesucristo. Amén. Y se atrevió a susurrarle, dice que se tirara del pináculo del templo, o sea que se suicidara. ¿Alguna vez el enemigo le ha susurrado en medio de la crisis más terrible? Quítate la vida, acaba con tu vida, acaba con tu existencia. Amén. Deja a tus hijos, no vuelvas a la iglesia, no diezme ni ofrende. ¿A cuánto les ha susurrado eso? Eso susurra el enemigo. Pero Dios, ¿qué dice? Dice otra cosa. Cuidado con las maquinaciones del corazón, porque dice que el corazón es perverso. Por eso la Biblia dice, Dios dice a través de su palabra, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Cuáles son los caminos del Señor? Aquí están establecidos. Amén. Mire lo que Dios dice, mire lo que Dios promete, mire lo que Dios habla y deje de mirar para otro lado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dile al vecino que tienes al lado con mucho respeto, por favor, mira bien. Aleluya. Entonces, algo que desagrada a Dios, hermano, nunca más lo vuelva a permitir. ¿Sabe por qué los hijos se van de la casa en rebeldía, en desobediencia, en orgullo? Porque el enemigo le susurra, váyase, aquí no lo quieren, le va a ir mejor afuera, allá va a estar mejor. ¿Sabe por qué la esposa o el esposo se dejan mutuamente? Por esa situación. Amén, porque le susurra. ¿Sabe por qué muchas veces el cristiano que ama a Dios, que teme a Dios, de alguna manera termina incurriendo en un pecado? Porque dejó que el enemigo le susurrara al oído. Amén. Cuidado con lo que escucha, cuidado con lo que recibe, cuidado con lo que usted es aquí, porque lo que usted es aquí va a ser en todo su ser. Amén. Entonces, algo que desagrada a Dios, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Algo más, dice, los pies presurosos para correr al mal. ¿Qué quiere decir eso? Las personas que insisten en pecar. Las personas que saben que eso es malo, pero lo hace. Está insistiendo en cometer pecado. Aunque la situación esté al revés. Amén. Aunque cayeran 1000 acá y 10,000 acá, dijo el salmista, a mí no me tocará, porque yo confío en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, pero es que está de moda divorciarse. Hoy escuché algo maravilloso de una persona, no sé si es cristiana, la doctora que celebró, la juez que celebró el matrimonio de los hermanos. Dijo, hoy es un día de gozo, de luz, en sus palabras, porque con hoy he celebrado 7 matrimonios. Y yo dije, gloria a Dios, aleluya, qué bendición. Amén. 7 matrimonios en un día. Gloria a Dios. Yo a veces como pastor me toca orar más, reforzar la oración, porque cada semana recibo la noticia, pastor, me voy a divorciar, me estoy divorciando, me divorcié. De diferentes, de acá, de Mosquera, de diferentes hasta de fuera del país. Ayúdeme, pastor, me está pasando esto, me está pasando eso. Eso es doloroso en el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Entonces,
Los pies presurosos para correr al mal. ¿Quiénes son? El que insiste en pecar. Primera de Timoteo 5:20. Dice, los que insisten en pecar, repréndelos delante de todos. Ay, santo, si se hiciera eso hoy en la iglesia. ¿Qué dice? A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. ¿Para qué? Para que los demás también teman. Cuidado con los que insisten en pecar. Amén. Los que insisten en correr hacia el mal. Los que insisten en hacer lo malo. Hay un texto que es uno, pienso, de los textos en el Nuevo Testamento más fuertes. Amén. Hebreos 10. Vamos a leerlo. Hebreos capítulo 10, verso 26. Porque esto del pecado y del mal y de la iniquidad no es un juego, hermano. Es una realidad. Dice, advertencia al que peca deliberadamente. ¿Qué es pecar deliberadamente? Insistir en pecar. Volverse practicante. Amén. Volverse un practicante. Quiero aclarar algo acá, un paréntesis. Una cosa es cometer pecado y otra cosa es practicar el pecado. Amén. Una pastora hace muchos años, quizás por las redes sociales ella escuche esto, la pastora Marina nos enseñó algo en un servicio de varones, de caballeros. Dijo, varones, una cosa es cuando pasa una mujer de pronto mal vestida o como sea, y usted mira, usted no se estaba dando cuenta y vio. Sí, ya miró. Pero si sigue y después le da tortícolis y después se va mirando, ya es un impío, ya es un pecador. Amén. Porque quizás miró y siguió. Uy, santo Dios, guárdame. Sangre de Cristo, protégeme. Amén. Pero el que tiene un corazón sano, temeroso de Dios, pero el que no comienza con su, amén, y termina cayendo en el pecado. Entonces, ¿qué dice? Porque si pecaremos voluntariamente, después, subraya esa palabra, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, ¿cuándo sería eso? Diga conmigo, después de esta noche. Esta noche se está sembrando esta palabra. De pronto alguien dice, ay, yo no sabía eso. Bueno, ya lo sabe. Amén. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no puedo ir a pecar como quiera y después venir a llorar acá o esconderme en la cruz de Cristo. No hay sacrificio por ese pecado. ¿Por qué? Porque está pecando voluntariamente, porque está abusando de la facultad que Dios le dio, del libre albedrío, porque está transgrediendo, está traspasando la raya. Amén. Está jugando con la gracia de Dios. Uy, pastor, eso está muy fuerte, pues leámoslo un poquito más. Ya no hay más sacrificios por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar. O sea que el pecado voluntario me hace adversario de Dios, enemigo de Dios. ¿Recuerda la definición de Proverbios de lo que le dije? Aborrecer es aquel que se hace enemigo. Amén. ¿Por qué? Porque Él es 3 veces santo, porque Él es justo. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando vino a la cruz, Él llevó todos tus pecados y los míos, para que no los volvamos a tomar. Amén. Antes estábamos muertos, ciegos, no entendíamos, nos deleitábamos en el pecado. Pero no puede ser que ahora, como hijos e hijas redimidos, comprados a precio de sangre, llenos en algún momento del Espíritu Santo, lavados con la sangre preciosa de Cristo y hasta usados para la gloria del nombre de Dios, se me dé por pecar voluntariamente. Amén. Me dé por darme el permiso o la licencia para pecar. Eso es antibíblico. Cuidado con eso. Los pies presurosos a hacer el mal. Dice, porque el que viola la ley de Moisés, Antiguo Testamento, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente.
¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Hermano, esto nos va a sonar fuerte, primero a mí, que estoy enseñando, pero también a usted que está recibiendo. Pero el que peca voluntariamente es como si pisoteara a Jesús, porque ya sabe que eso está mal, porque Él ya dijo que eso está mal, porque Él ya pagó por ese pecado y aún así paso por encima. No me interesa. Amén. Y me doy la facultad de pecar voluntariamente. Al que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado. Tercero, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Ay, santo, le da escalofrío a uno y le da ganas de nunca más volver a pecar. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, la vida cristiana, como dice el pastor Josué Vaca, no lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo. Pero la vida cristiana no es una recocha, no es un club de amiguis. Amén. No, es una vida de santidad, es una vida de comunión, es una vida, hermano, donde cada día, con cada pensamiento, sentimiento o actitud, tenemos que darle gloria y valor a esa preciosa sangre que un día se derramó por nosotros. Amén. A ese Hijo de Dios que se despojó a sí mismo, que se hizo siervo. Amén. Para darnos una oportunidad. Y a ese bendito y santo Espíritu de gracia, que siendo nosotros débiles, frágiles, como una zarza, como aprendimos el domingo, quiso venir a habitar y a vivir en nuestras vidas. ¿Cómo es posible que podamos darle un lugar y transgredir a tal punto? Amén. Entonces, los pies presurosos a hacer lo malo, el que insiste en pecar, no lo haga, hermano. En el amor de Cristo le digo, amén. No lo haga más, no lo permita más. Cuando le ofrezca para mirar, para pensar, para desear, para actuar, no más. Recuerde esta palabra. Amén. Creo que es el mismo Hebreos y las cartas del apóstol Pedro. Dice, crucificando de nuevo a Cristo. Es como si lo crucificáramos de nuevo. Amén. Hermano amado, cuidado. ¿Hacia dónde usted dirige? Mire, primero su corazón, pero también sus pies, sus decisiones. Amén. Cuando le ofrezca pecado, cuando le ofrezca maldad, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Y entonces, ¿qué va a hacer? La Biblia dice, resistid al diablo. Pero antes dice, sométase a Dios. Resista al diablo y él huirá. Él se tiene que ir porque usted con el poder de Dios lo resiste y se mantiene fiel y firme al Señor. Amén. Bueno, entonces, miremos algo más que desagrada al Señor, los pies que corren presurosos al mal, el testigo falso que habla mentiras. Eso Dios lo abomina, eso Dios lo aborrece, eso Dios no lo permite. Nunca te prestes para ayudarle a otro en sus mentiras. Nunca te prestes para ir a dar falso testimonio. ¿Cierto que sí, hermano? Y el hermano, y el otro le dice, doy 50. Y dice, sí, claro, todo lo que diga Emilio, claro. Él le sí, así es. Y termina, hermano, cometiendo un pecado abominable delante del Señor. El testigo falso. ¿Sabe por qué el testigo falso es tan terrible? Porque el día que tomaron a mi amado Señor Jesucristo, el inocente, el santo, el puro, el día que lo tomaron hombres impíos, pecadores, y lo colocaron al frente, salieron testigos falsos. Amén. Y lo acusaron y lo señalaron. Amén. El testigo falso a Dios no le agrada. El que dice mentiras a Dios no le agrada. No lo puede consentir el Señor. Amén. ¿Qué es?
la falsedad. Tenemos que aprender, hermanos amados, a ser transparentes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe desde cuándo Dios nos está hablando de una manera como tan radical, tan así? Hace como unos 2 meses que el Señor habló a mi corazón y me dijo lo siguiente: José, prepara a mi pueblo, prepara a mi pueblo. Y me comenzó a dar palabras que yo sé que a la carne no le gustan ni la incomodan, ni si no estuviera hablando de otra cosa, de prosperidad, de sanidad y milagros. También se habla de eso. Pero el Señor me dijo: José, prepara a mi pueblo. Amén. La falsedad, la doble cara, la hipocresía, no es de Dios. Amén. Eso no agrada al Señor. El Proverbios capítulo 19, verso 5 dice: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Wow. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Amén. Cero falsedad, cero hipocresía, cero mentiras, en el nombre del Señor. Pastor, pero es que me cuesta porque yo he sido mentiroso desde el vientre. Yo he sido falso desde siempre. Yo he vivido de apariencias. Cuidado, hermano, hoy está de moda las apariencias. Amén. Y a veces le venden a usted o me venden a mí, Dios nos guarde, o vendemos una imagen que no somos. No es eso. Eso se ve mucho por las redes sociales, ¿sí es así o no? Amén. A un hermanito en algún lugar de este planeta, no le voy a decir dónde, le enviaron la solicitud y era una mujer de un rostro muy bonito, de un cuerpo muy bonito, y comenzaron a hablar y llevaron tiempos y le dijo: yo vivo en Cartagena, te invito, ven, mira, yo vivo acá, estoy solita y necesito compañía. Y el hermanito se dejó engañar. Recuerde, porque tenía un corazón perverso y porque tenía unos pies presurosos al mal. Entonces se dejó engañar de esa falsedad y se fue y llegó. Ya estoy en Cartagena. Ah, bueno, entonces la dirección es tal. Y llegó y golpeó y le salió un negro de 2 metros. Ese era el que lo estaba esperando. No me vaya a malentender cuando digo negro, un moreno, una persona de color negro. Amén. Así. Y le dijo: sigue. Hay sangre de Cristo. Y se fue. Escucha esto. Cuidado con la falsedad. El enemigo es falso, no es transparente. Amén. Es perverso, es malo. No viva, hermano amado. Este versículo lo tiene que subrayar. Si quiere colocar un versículo por ahí donde todos los días usted pase, coloque Proverbios 19:5. El testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras no escapará. La hipocresía. Si hubo alguien contra quien el Señor entre los humanos confrontó y luchó, fue a los hipócritas. Fue a los que le dijo sepulcros blanqueados. Fue a los que le dijo generación de víboras. Amén, porque eran hipócritas. Mostraban una cosa, pero eran otra cosa. Y eso Dios no lo pasa. Escúcheme bien, no lo pasa. Amén. El vivir de apariencias. Hermano, desde que Cristo lo redimió, desde que Cristo lo compró a precio de sangre, ya no debemos vivir de apariencias, debemos vivir de realidades. Mejor es el bocado del pobre que las riquezas del impío. Dice la Biblia. Eso dice. Amén. En Mateo capítulo 7, verso 15 dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros como vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Señor nos advirtió. Amén. Guardaos de los falsos, que vienen y le hablan una cosa, pero hacen otra. Que acá en la iglesia tienen una apariencia de piedad, pero con sus hechos la niegan afuera en la empresa.
Amén. La niegan allá en la casa. La niegan en el lugar donde habite o donde viva. Guardaos, dijo el Señor. Y Él nos dio una manera de identificar. Verso 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos o da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cuántos decimos amén? Tienes que renunciar a la falsedad. Ya no somos copia de nadie, somos original del original, se llama Jesucristo. Amén. Ya no somos copia de Adán. Ya no somos copia del abuelo que era perverso, de la abuela que practicaba la brujería. Ya no somos copia del papá que hizo cosas malas. Ahora somos originales porque el Señor Jesucristo habita en nosotros. Amén. Y el llamado es a imitarlo a Él, a vivir como Él, a ser como Él. Aleluya. Y vamos a terminar, diga gloria a Dios. Porque cuando la palabra es así como cuando le sirven a uno un plato así lleno de yuca y una puntica de carne, no hay mucho gloria a Dios. Vamos a terminar con el último que dice ahí, dice los pies presurosos que corren al mal, el testigo falso que habla mentiras, verso 19, la parte final, y el que siembra discordia entre hermanos. Cuidado porque esto se ha normalizado dentro de las familias. Hay familias divididas por ellos mismos. Porque son varios hermanos y se colocan ahí como se dividen. Porque algunos de los hijos están con el papá y otros con la mamá. Si supieran, no han leído la Biblia. Usted le puede enseñar que Mateo, que Lucas dice, una casa dividida contra sí misma no prosperará. Va a caer todas las veces. Amén. ¿Qué es algo más que el Señor aborrece? El que siembra discordia entre hermanos, o sea, la división. ¿Usted sabía que uno de los significados del nombre diablo o Satanás es el que divide, el que aparta, el que divide? ¿Alguna vez te has prestado para dividir a alguien? Hoy tienes que pedirle perdón a Dios. ¿Alguna vez prestaste tu boca para dividir a alguien, para colocar en enemistad a dos? Hoy tienes que arrepentirte de eso. Amén. Es la división o el que siembra cizaña. Nunca permita que alguien venga a colocarlo en contra de su papá, de su mamá, de su pastor, de su amigo, de su familia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nunca permita que alguien hable mal de su país. Amén. Se me acercaron algunos y dijeron, uy, es que Colombia sí es esto. Yo les dije, ¿qué hacen acá? Si es tan malo, ¿qué hacen acá? Por favor. Amén. ¿Qué hacen acá entonces si esto es tan malo? Ay, no, pastor, pero tampoco sea tan... Es que es la verdad. Amén. No lo permitas porque el enemigo es experto. Con esto no le damos ningún reconocimiento ni gloria al diablo. Pero es así. Él es experto en sembrar cizaña. Amén. Vamos a mirarlo en la Biblia. Mateo capítulo 13, por favor. Bueno, el tiempo se nos acabó. Estamos contra el tiempo, pero vamos a leer ese versículo. Mateo capítulo 13, el verso 24. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Mírelo, el mismo Señor Jesús lo dice. Vino el enemigo. Su hogar es buena semilla. Su empresa es un buen terreno. La iglesia es una bendición. Aunque no diga amén. Pero es así. Colombia es una bendición.
América es una bendición. Pero el enemigo le siembra cizaña y le dice, no, esto es lo peor que puede pasar. Y se va a aguantar hambre España. ¿Sí? Sí, de verdad. Tenía un trabajo, tenía un sueldo fijo, tenía una esposa, unos hijos, un proyecto. Y el enemigo le dice, va a seguir viviendo en Colombia. Y no ve cómo está Colombia, gas. Y se va a sufrir. Ustedes supieran cuántas personas tenemos que atender a la distancia. Amén. Algunos van detrás de un proyecto que Dios les dijo, amén, lo respaldamos, gloria a Dios, vayan bendición. Pero a los otros no. Atendí a una hermana hoy que me dijo, pastor, le agradezco que la palabra que usted da es de Dios. Yo vine hace 15 días o 20 días y tenía una decisión en mi corazón. Me iba a ir para otro país, muy lejos de acá. Y me ofrecían todo, me daban esta cantidad de euros. Me pagaban los pasajes, me pagaban la estadía, me pagaban todo, pero yo no había caído en cuenta. Y vine y preciso, usted estaba dando el mensaje, plantados en la casa del Señor, que hay que tener estabilidad, que si Dios me sembró aquí, aquí Dios me va a bendecir. Y ese domingo desistí de esa situación. Después Dios me hizo entender que era una trampa. Y Dios la hizo entender de esta manera. Ella dijo, wow, me están dando toda esta cantidad, me dicen todo esto, pero vino la pregunta, ¿y a cambio de qué? ¿A cambio de qué? ¿Quién en este tiempo, en el mundo entero, te ofrece todo a cambio de nada? ¿Quién? Solamente Dios. ¿Amén? Pero en el mundo no. Escúcheme bien. El enemigo siembra cizaña mientras dormían los hombres. Mientras dejas de hablar con tus hermanos, mientras dejas de tener comunión con tu familia, mientras dejas de asistir a la iglesia que está durmiendo espiritualmente, el enemigo le siembra cizaña. Amén. Y se va. Pero de ese mismo capítulo, el verso 39, donde el Señor ya explica esa parábola, por tiempo no leemos todo eso, pero el verso 39 del capítulo 13 dice, el Señor explicando, dice, el enemigo que sembró la cizaña, ¿quién es? ¿La suegra? No. ¿El vecino? No. ¿El compadre? No. ¿El patrón? No. El diablo, dijo Jesús. El enemigo que sembró la cizaña es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Así es de que tenga cuidado. Porque el enemigo no haya cómo sembrar malas decisiones para que usted o yo, Dios nos guarde, nos dividamos. Es increíble, hermano, que Jesús tuvo que ser traspasado, lacerado, escarnecido por una iglesia que hoy se divide por la falda y el pantalón, por el cabello mono, rojo o verde. Por eso ya somos enemigos, no nos hablamos. Ha visto tanta perversidad en las redes sociales, cuídese de eso. Amén. Porque uno se dejó el bigote y el otro no se lo dejó, entonces somos enemigos a muerte, no me hable. Amén. Pasaba por algún lugar y en el aviso de afuera que se coloca en las iglesias decía iglesia tal y debajo decía grande, en la única que hay salvación. Y yo dije, wow, eso no lo dijo ni la iglesia apostólica, eso no lo dijo ni la iglesia primitiva. Pero ¿hasta dónde hemos llegado, hermano? Amén. Por la cizaña, por la división. Jesús oró todo el capítulo de San Juan, capítulo 17, todo el capítulo, oró por la unidad, no por la división. Amén. Somos uno en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Fuimos bautizados con el mismo espíritu, dice Corintios. Fuimos lavados con la misma sangre y vamos para el mismo cielo. Amén. No te dejes dividir. Dice Santiago 3:14, perdón. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. ¿Por qué?
porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. ¡Wow! Esta noche fue la noche de todos los versículos pesados. Pero ahí dice la Biblia. Yo estoy diciendo lo que dice la Biblia. No se jacte. Si dice, los hice separar, los hice dividir. Pero hice que se bajara del altar, que ya no sirviera más, lo hice. Yo, gracias a Dios. ¿Cuál gracias a Dios? Esa sabiduría no es la que desciende de lo alto. Amén. Sino que es animal, es terrenal y es diabólica. Anote 2 textos más y los va a leer en casa. Romanos 16, 17 y Tito 3, 10. Los va a leer en casa. Porque vamos a orar al Señor. A mí me corresponde, hermano, enseñarles todo el consejo de Dios. Pablo en su discurso de despedida dijo, yo no he rehuido enseñaros todo el consejo de Dios. Tito capítulo 3, verso 10. Gloria a Dios. Vamos a orar. ¿Cuántos les quedan ánimo de orar? Yo creo que necesitamos orar urgentemente. Amén. Necesitamos orar, pero ya. Algunos estaban diciendo, termine, pastor, que estoy que me oro, que me arrepiento. Vamos a orar. Tenga unos segundos más de comunión con Dios. Si quieres, cierra tus ojos y medita unos segundos. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está tu vida, hermano? ¿Será que el enemigo te está asediando con cizaña, con perversidad, con maquinaciones, con hipocresía, falsedad, con apariencias? ¿Será que el enemigo te está insistiendo para que corras al mal, al pecado? ¿Te está seduciendo? Tienes hoy que hacer un alto en el camino. Todos estos pecados tienen su origen en Satanás. Es por eso que Dios los aborrece y los que los practican no pueden agradar a Dios, dice la Biblia. Pero hoy es una noche de misericordia. Hoy es una oportunidad de Dios para tu vida y para mi vida. No en vano viniste a este servicio. No en vano Dios permitirá que este mensaje llegue por las redes sociales a alguien en algún lugar de esta tierra. Porque es la palabra que necesitabas. Has dicho, quiero agradar a Dios. Has dicho, quiero ser una sierva, un siervo del Señor. Has dicho, quiero que mi vida cambie para siempre y hacer la voluntad de Dios, pues esta palabra es para ti. Ahí quedará grabada, la puedes volver a escuchar. La puedes volver a recibir. Pero el Señor habla en esta noche acerca de estas situaciones, pecados, debilidades que Él aborrece, que Él abomina. Pero recuerda que si hasta hoy los has cometido, hubo uno que hace 2000 años murió en la cruz del Calvario y pagó por ti y pagó por mí. Y venció ese pecado. Y si tienes a Cristo, puedes vencer las apariencias, puedes vencer la mentira, puedes vencer la falsedad, puedes vencer la maldad, la iniquidad, y puedes consagrar tu vida, tu alma, tu espíritu, tu corazón al Dios Todopoderoso. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Y delante de ti está nuestra vida. Señor, hoy tenemos que reconocer que muchas de estas malas obras en algún momento le hemos dado lugar en nuestro corazón. Te pedimos perdón, te pedimos misericordia, te rogamos, amado Dios, que nos limpies, que nos perdones. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. En esta noche, Señor Dios mío, reflexionamos al respecto. Quizás, Señor Dios mío, hemos consentido la mentira. Hemos consentido, Señor, como aprendimos en la clase anterior, en la enseñanza anterior, Señor. Hemos consentido las manos derramadoras de sangre, el aborto, el suicidio, el homicidio. Perdona, Señor, y limpia
límpianos, Señor, y límpianos, por favor, en el nombre de Jesús. Quizás, Padre, alguien ha osado pecar voluntariamente después de tener la verdad en su corazón. Ten misericordia esta noche y perdónanos. Perdónanos, Señor Dios mío. No queremos estar lejos de ti. No queremos ser adversarios. No queremos el juicio del Señor. Hoy clamamos tu misericordia. Hoy clamamos tu poder. Hoy clamamos tu ayuda, bendito Dios. Gracias te damos, porque yo sé que esta palabra ha caído en buena tierra, en corazones dispuestos, Señor, los cuales, Dios mío, vamos a reconocer cada día, Señor, y vamos a volvernos a ti, bendito Señor, y queremos agradarte, queremos adorarte. Queremos verdaderamente ser siervas y siervos tuyos y vivir para la gloria de tu nombre hasta que tú vengas. Pues tu palabra dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Padre, que la presencia y la manifestación del Espíritu Santo siempre esté en nosotros y que podamos vivir una vida con gozo, con libertad, con alegría, pero sobre todo, Señor Dios mío, con el propósito de agradarte a ti, Señor, de hacer sonreír, Señor Dios mío, el cielo, Padre, de poderte agradar con todo nuestro ser, pues tu palabra dice: para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprochables hasta la venida de Jesucristo. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre y creemos, Padre Santo, que tú nos perdonas, que tú nos limpias y que nos levantas para seguir adelante, viviendo, Señor, en comunión, en obediencia y en santidad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Saludamos y bendecimos a los hermanos del canal de YouTube. Les enviamos un abrazo y que esta palabra sea de gran bendición para sus vidas. Amén.